Bueno, muchachos, voy a trabajar como si fuera un estudiante y trataré de desarrollar el taller que habíamos colocado para sistema urinario. Entonces, el taller en la primera diapositiva me dice que vamos a trabajar con Histology Gate, con fotos traídas de allí para uso académico. Y el profesor me dice que el resultado de aprendizaje al terminar el taller, al terminar el laboratorio, debe ser que yo esté en capacidad de analizar las imágenes en las que se reconocen los componentes microscópicos del sistema urinario, relacionándolas con su función en condiciones de normalidad o alteración. Y eso debo tenerlo muy en cuenta, analizar las imágenes. La palabra analizar ya conlleva todo un contexto de comparaciones, diferencias, relaciones, definiciones. Y luego dice relacionándolos con su función. No requiero saber el proceso funcional, pero sí relacionarlo con funciones que yo sé que se presentan o que pueden hacer estos tejidos y estas células y estas estructuras. Y por último me dice, debo estar en capacidad de que todo este análisis que haga pueda encontrarlo o pueda evidenciarlo en condiciones de normalidad o alteración. Listo. Entendido eso, me voy a la siguiente diapositiva y me dice, bueno, después de vista y leída la teoría, que a estas alturas deben haberlo hecho, intenta darle nombre y una idea anexa a cada estructura o área señalada. Con eso irás al laboratorio a interactuar con tus compañeros y el profesor. Ya esto lo hicieron. Vamos a tratar de desarrollar el taller ahora desde la casa, después de haber recibido todas las actividades académicas. Pues en la primera diapositiva es una diapositiva diferente que no tenían en el taller, la única que no tenían en el taller, y que la encontramos gracias a que un estudiante en algún momento del laboratorio, buscando y buscando, encontramos esta imagen mucho más bonita inclusive que la que Histology Guide señala como la esencial para señalar sus estructuras. Entonces nosotros encontramos esta, la colocamos y en los últimos laboratorios se trabajó con esta imagen. Yo quiero que todos los primeros laboratorios que no lo vieron, pues tengan la oportunidad de mirarlo. En esta imagen yo puedo resumir muchas cosas. Yo puedo resumir muchas cosas porque el corpúsculo renal, déjenme anotar, el corpúsculo renal que estoy ahora divisando en todo esto que está aquí, que conlleva tanto el glomérulo renal como el espacio de Bowman y la cápsula de Bowman que lo recubre, tiene dos polos. Uno de los polos se observa perfectamente un vaso arteriolar entrando o saliendo, puede ser, un tubo distal pasando entre lo que podrían ser dos arterias y teniendo la mácula densa. A este polo le llamaremos polo vascular. Lamentablemente casi en ningún corte se encuentra las dos arteriolas saliendo y entrando del polo vascular, pero por lo menos esta se ve muy bien y tiene muy buena relación con esta mácula densa. Este es el polo que llamamos polo vascular y por el cual penetra el vaso arteriolar que se capilariza en todo este glomérulo y luego sale como arteriola eferente y vuelve y se capilariza para llegar hasta los capilares peritubulares, la sangre, para entregar al parénquima. Entonces, es de reconocer que cuando ya se hizo la filtración en estos capilares que habíamos hablado ahorita, pues llegará a salir al espacio de Bowman y de ese espacio de Bowman se pondrá en contacto con los primeros de los túbulos de toda la nefrona, que es el túbulo proximal, que aquí se ve muy bonito. Y esa conexión
pues por las 3 dimensiones en todos los glomérulos no se observa, pero en este se observa muy bonito tanto el polo vascular que habíamos visto como el polo urinario, donde el tubo proximal está recibiendo lo que el espacio de Bowman recibió como filtrado de todos estos capilares glomerulares. Entonces, esta zona de acá será el polo urinario, esta zona de acá será el polo vascular y todo esto será el corpúsculo renal. Habiendo visto esta imagen, yo me puedo ir, déjenme quitar la anotación, y me puedo ir a la siguiente diapositiva, que ya sí la tenían esta en su taller, y en la cual ya me pueden, déjenme quitar, borrar todos los dibujos, listo. Que aquí pueden aplicar lo aprendido en la otra imagen. Y cuando iba a aplicar lo aprendido en esta imagen y aplicar lo que pedía el taller, que era colocarle nombre, este aro rojo que está aquí me está señalando el polo urinario que habíamos visto ahorita, si lo vemos como estructura, pero cuando vemos el polo urinario como tal, ahí podemos decir otros nombres. Yo veo aquí un capilar peritubular, yo veo aquí la luz de este tubo proximal, veo el epitelio cilíndrico simple que tienen estas células con microvellosidades. Y ya cuando me piden ideas anexas, puedo acordarme de que en ese polo urinario se empieza a hacer el segundo proceso de los que habíamos hablado funcionalmente en el riñón, que era la reabsorción, y que eso era muy coherente con las características histológicas que tenía el tubo proximal. Si se me olvida algo, me devuelvo ahorita allí. Pero entonces vamos al aro negro, por lo menos, y darle nombre sería el glomérulo renal. Y el glomérulo renal, yo sé todo lo que contiene dentro y entonces podría empezar a hablar de los capilares glomerulares y señalándolos con sus células endoteliales recubriéndolo. Podría hablar de células mesangiales, inclusive, relacionadas entre un capilar y otro, células mesangiales entre varios capilares. Estas células mesangiales, los libros las hablan de mesangiales intraglomerulares. Nosotros las hemos hablado como mesangiales. Hay otras mesangiales extraglomerulares que estarán fuera de aquí, que estarán relacionados con el polo vascular. Pero bueno, seguimos aquí en el glomérulo y entonces puedo hablar también de los podocitos, si los alcanzara a ver bien colocados en la periferia de un capilar. En estas tinciones es difícil, pero es posible analizarlas en otra imagen que está ahorita. Pero sé que ahí en ese aro están relacionadas con esas estructuras. Y en relación funcional, al tener tantos capilares y saber cómo está constituida la barrera de filtración glomerular, me da para pensar en funcionalmente la filtración glomerular. También, si me acuerdo de que el riñón funciona no solamente desde el punto de vista exocrino, sino endocrino, me da para pensar ahí en el glomérulo también en la producción de eritropoyetina, que actualmente se habla de las células mesangiales intraglomerulares haciendo esa producción. Ya puedo relacionar inclusive cosas que sé de la célula mesangial, de su importancia como tal entre los capilares, para poder funcionar como una célula de sostén tanto mecánico como metabólico, como cicatrizal de esa zona. Y acordarme inclusive de la barrera de filtración glomerular, lo que estamos buscando con la barrera y las características tanto de tamaño como de cargas negativas que hacía de la barrera de filtración glomerular una barrera selectiva para ciertas cosas, sin gastar energía hasta ahí en ese momento. El aro blanco me señala un área en el cual tengo una arteriola entrando, debería estar la arteriola saliendo, pero los cortes no dan en las 3 dimensiones para observar las dos, por lo menos los cortes que hemos visto aquí. Y se ve el túbulo distal otra vez y se ve esta mácula densa. Este polo vascular, además de haber dicho polo vascular, también me da para pensar funcionalmente en
algo que era el aparato yuxtaglomerular, porque ahí decíamos que el riñón tenía otra función endocrina que era la producción de renina y que hacía con esto la regulación de volumen y de electrolitos, sobre todo volumen, que lo hacían entre el tubo distal y las arteriolas que estaban aquí. La pared muscular de la arteriola aferente, y algunos hablan que parte de la capa muscular de la eferente se convierten, o esas células musculares lisas que están ahí están modificadas y secretan lo que estábamos diciendo ahorita de renina. Por ahí comienza todo el ejercicio de aprender el aparato yuxtaglomerular, porque esas células musculares lisas modificadas de esa zona le llamamos células YG. Listo. Puedo salir de aquí e irme al aro amarillo y pensar que en el aro amarillo ya estamos viendo cortes de otros de los túbulos de toda la nefrona, del cual habíamos visto solo el inicio en el polo urinario, que era el proximal, tubo proximal, y que acá estamos viendo cortes de tubo distal, en el cual la luz ya no es tan irregular como en el proximal que veíamos ahorita, y no se veían las características de microbiosidades y el resto de estructuras. Puedo pasar esta lámina, de pronto me encuentro con otras características que no dije acá en las siguientes imágenes. Voy aquí. A ver. Borrar todos los dibujos. Ok. Me voy de aquí. Y esta imagen simplemente amplió la que estábamos viendo ahorita. Al ampliarla de pronto alcanzo a ver mejor los capilares, alcanzo a pensar mejor en las células mesangiales inclusive, empiezo a pensar mejor en otras células mesangiales, también alcanzo a observar unas células más en la periferia que son los podocitos, alcanzo a observar el espacio de Bowman revestido también desde su parte periférica por estas células epiteliales planas simples que corresponden a la hoja parietal de la cápsula de Bowman y que los podocitos corresponderían a la capa visceral de esa cápsula de Bowman. En esta imagen amplío mucho más el polo vascular y el glomérulo renal como tal, y se enumeran estructuras y se enumeran células. Miren esta flechita verde cómo señala un capilar glomerular y su punta cómo señala una célula endotelial de ese capilar, como para referenciar que el 2 y que el 4 señalan células mesangiales que definitivamente están en el medio de capilares sanguíneos aquí, que el 5 me señala el espacio de Bowman, la flechita roja me señala la hoja parietal de la cápsula de Bowman con su epitelio plano simple, la flechita negra me señala muy bonito un podocito que no se ve en sus prolongaciones citoplasmáticas como las vimos en microscopía electrónica, que sería un espectáculo, pero que siempre quiero que piensen en el pulpo, aquel que vieron en microscopía electrónica, y que da gran parte de las características de la barrera de filtración glomerular. En el 1, miren que estamos aquí en la arteriola, y si estamos en la capa muscular de esa arteriola, el 1 podría ser la arteriola como estructura, pero también me podría estar hablando de las células musculares lisas modificadas que le llamábamos células YG. El 3 me estaría mostrando la mácula densa de este tubo distal. Recuerden que ahí decíamos que ese tubo distal, cuando llega a esa zona, de ahí en adelante se va a convertir en el tubo contorneado distal. Venía siendo la parte recta y se convierte en la parte distal. Y esta flechita blanca me señala las células mesangiales, pero extraglomerulares. Extraglomerulares. Voy de aquí y puedo mostrar esta, en que hay numeritos, y estos numeritos me recuerdan cosas que dijo el profesor desde la microscopía electrónica cuando me mostró un vaso y que ese vaso se fue ramificando y que las ramificaciones empezaron a llamarse arteriolas arteriolas aferentes, y que esas arteriolas aferentes como esta del 3 debió haber provenido de un vaso más grandecito que aquí en la imagen está señalado como el 7. Seguramente este vaso es uno de los vasos anteriores a la arteriola aferente
que en la irrigación anatómica ustedes conocen con nombres de acuerdo a la cercanía anatómica que estén. Y el 4 me está mostrando un muy bonito tubo distal con su mácula densa. Este glomérulo que está aquí produce la filtración y termina en ese espacio de Bowman que está señalado en el 8. Luego ese líquido filtrado, esa orina primaria, va a pasar a los túbulos proximales, que es el 0, y por reabsorción eso que vaya a ser reabsorbido terminará en este 6, que son los capilares peritubulares, de los cuales hay varios, ese 6, pero miren acá que hay múltiples capilares peritubulares en relación de su nombre, peritubulares. Puedo pensarlo así, pero también pude haber pensado que cuando la arteriola deferente salió de estos capilares, salió también a irrigar los túbulos y el resto del parénquima renal, y entonces llegó a los capilares peritubulares para entregar al epitelio de los túbulos cosas para nutrirlo, oxígeno, nutrientes, pero también para poder secretar en el resto de los túbulos. Me voy de ahí y llego a cuando los túbulos colectores que atravesaban corteza y médula y que recibían de varias nefronas, de los túbulos distales de varias nefronas, llegaban a esta zona que era la papila renal. En esta zona de la papila renal, todos estos túbulos colectores que aparecen aquí, el número 5 señala el intersticio que está entre esos túbulos colectores. Esos túbulos colectores drenan aquí donde dice orina, drenan a este espacio a través de una lámina cribosa, o sea, los tubitos rompen y hacen unos huequitos aquí. Por esos huequitos se gotea la orina de todo este grupo de nefronas que viene recogido en túbulos colectores la orina. Llega aquí y esta estructura que tiene forma de copa, conforma el cáliz menor, que ya desde aquí empieza a ser revestido por epitelio de transición o polimorfo, que me asegura que de aquí en adelante en las vías urinarias ya no se haga más cambio a la orina por lo impermeable y las características que tiene el epitelio de transición o urotelio. Este cáliz menor tiene tejido conectivo laxo debajo del epitelio, tejido conectivo denso, y miren la capa muscular circular, en este caso que aparece en el cáliz menor. Cosa diferente cuando empecemos a ver los otros cálices o cuando vayamos a uréter, cuando vayamos a vejiga, uretra, en el cual habrán dos capas de músculo liso en diferente dirección. Esta circular y una longitudinal. Cuando lleguemos a vejiga encontraremos inclusive una tercera capa longitudinal, lo que hace entender que en la vejiga ese músculo liso es más grueso. Mientras que en uretra, en uréter, en cáliz mayor y en pelvis renal estamos hablando de dos capas de músculo liso en diferentes direcciones. En el cáliz menor hay mucho menos, que es esta capa circular que aparece apenas para que esa copa vaya en forma de ordeñar la orina para el paso hacia el resto de las vías urinarias. Me voy de esta imagen, encuentro otra vez esta imagen para repasar todo lo que quiera, lo que habíamos dicho hasta ahora. Esta imagen muestra mejor toda la papila y entonces es simplemente pensar en la flechita. Esta flechita azulita me está mostrando una rama delgada del asa de Henle. Casi no la hablamos. Esta flechita negrita me muestra una rama gruesa del asa de Henle, que generalmente son las porciones rectas de túbulos distales. Esta flechita amarilla me está mostrando el intersticio y nada, la orina me está mostrando que este es el cáliz menor, que aquí llega la orina drenada desde todos estos túbulos colectores que aparecen aquí. En esta imagen me aparece un uréter con la luz estrecha, con bastante epitelio, solo que esto es una panorámica. Y ojo con esto, como es una panorámica, da la apariencia de que tuviera menos músculo que lo que vi ahorita del cáliz. Pero si se acuerdan que aquello era una ampliación del cáliz menor y esto es una panorámica del uréter, pueden ver que debajo del epitelio de transición, de más capas que lo que habían visto en el cáliz, y
el tejido conectivo laxo y denso irregular que se observa mucho más acá, también observamos varias capas de músculo liso en diferentes direcciones. Esta y esta que está acá abajo. Esta y esta que está acá abajo. Entonces ya eso me habla de mayor grosor en la medida en que yo vaya alejándome del riñón hacia la vejiga en las vías urinarias. Después encontraré tejido conectivo otra vez y esta estructura tiene parte detrás del peritoneo, entonces ahí voy a encontrar solo peritoneo de un lado. Cuando salga de aquí del uréter puedo encontrar esta lámina que ya la vieron en reproductor en un video que les dejé, pero es simplemente repasar aquí que del pene el pedacito que repasan acá es esta uretra cuando va atravesando por el pene. Esta uretra esponjosa, miren que tiene el epitelio que ya empieza a cambiar en la medida en que vaya llegando hacia afuera. Tenemos glándulas, como esta glándula de Litre. Tenemos todo esto que son vasos sanguíneos y que corresponden al cuerpo esponjoso como está aquí, porque todo el cuerpo esponjoso está recubriendo o está protegiendo, perdón, o está rodeando, perdón, es la palabra, rodeando a la uretra peneana. Y listo, acabamos. Bueno, muchachos, buen provecho. Sé que les va a ir bien. Sé que están preparados desde diferentes momentos. Así que tengan toda la tranquilidad de evidenciar lo que ustedes saben. Hacia adelante. Nos vemos.